Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Una vez más con nosotros aquí en su programa Colibrí Radio, que se transmite a través de Radio Funglode y nuestras redes sociales, todos los jueves a las 3 de la tarde. En el día de hoy, como le tenemos acostumbrado, tenemos un tema de mucha actualidad y de mucha importancia. Hoy vamos a hablar de los incendios forestales. Y para eso tenemos con nosotros a Manuel Serrano y a Joselito Herrera, dos expertos en esa materia, que ya en el caso de Manuel ha estado antes por acá tratando muchísimos temas, y Joselito es su primera vez. Bienvenido Joselito, bienvenido Manuel, que Gracias. Tenía un tiempo que no lo teníamos por acá. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y de inmediato volvemos con un contenido sumamente importante. Vamos a ver qué son los incendios forestales, por qué se producen, cuál es el daño que causan a la biodiversidad y a los ecosistemas naturales y cómo podemos prevenir estos siniestros. En un momento volvemos, no se vayan. Ya volvemos con Colibrí Radio. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe. Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables. Caribe Somos, con Delia Blanco. En las artes, digamos, dramáticas. Sí. Las artes, les arts vivants. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde. El otro día puso a Urias, a Pichel, tú te quedas, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente. Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad. Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bien, Manuel, Joselito, nuestro público espera que entiendo que primero le comentemos sobre qué son los incendios forestales y cómo se producen los incendios forestales. ¿A mí? Sí. A ti primero. Bueno, tú eres el invitado, digamos, estrella aquí, el experto. Manuel tiene muchísimo tiempo manejando eso desde las instituciones públicas, pero técnicamente tú eres el experto aquí. Gracias, sí, Daniel. Pero de todas maneras, Daniel, yo creo que es bueno que la población sepa, conozca la experiencia de Joselito, y entonces qué mejor que él mismo diga cuál es su vínculo con el tema de los incendios. Yo estoy diciendo que es un experto, Joselito. Sí, sí. Me gustaría que tú mismo, pues, bueno, gracias, tu historial en ese tema. Bueno, yo tengo alrededor de 30 años ya de experiencia en el área. Primero fui egresado de la Escuela Forestal como perito forestal, después hice la ingeniería, luego hice una maestría en suelos, y también hice una especialidad en el tema de incendios con OFDA, USAID, del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Iniciamos el proceso de crear aquí lo que es el Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego en la República Dominicana, bajo el amparo, ¿verdad?, de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, desde el año 1999, ese programa se está ejecutando en República Dominicana
donde un equipo de profesionales del área ambiental y forestal nos capacitamos y el país inicialmente se dividió en 7 regionales, 7 regiones de incendio, de acuerdo a las condiciones, a la parte de la ecología, de la misma cobertura, poniéndole mayor énfasis en los bosques de coníferas, en los bosques en la Cordillera Central, Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, que son los lugares donde más incendios se originan. Aunque en bosques de latifoliado también se originan por las mismas situaciones del conuquismo, de tumba y quema y todo esto. Y entonces había hay un encargado del programa y esas regionales. Constantemente uno se mantiene en capacitación, se creó lo que es el cuerpo de bomberos forestales. Y entonces ese equipo ya nacional era el encargado de dar respuesta a esas situaciones de incendios forestales que se dan específicamente en esas áreas ya mencionadas y que con unos periodos de frecuencia se dan bastante en lo que son las áreas protegidas y esto en las zonas de pero no bosque te de preocupes, coníferas. porque nosotros vamos a tratar todos esos temas. Okay. Ahora queríamos hablar, era presentarte a ti en todo, que la gente Que nuestro supiera público sepa tus antecedentes. Exactamente Sí, que tú sí. estás... Exactamente. Entonces nosotros recibimos esos entrenamientos, somos instructor nacional e internacional en la temática de incendios, aparte de lo que es uno como bombero, como la parte operativa, pero también hacemos las dos funciones, tanto trabajar la temática de la parte operativa de los incendios forestales, y también el tema de ser facilitador o capacitar a los bomberos forestales, a los guardaparques y instituciones, ¿verdad? Que dan ese tipo de apoyo al Ministerio de Medio Ambiente. También uno lo capacita en esa temática. Hay diferentes niveles, hay un curso básico, que es un taller de un día, 8 horas más o menos, que es el CBF, es el taller de incendios forestales. Entonces hay otro que es un CBF, ¿cómo se llama? Es el curso para bomberos forestales, es un curso de 3 días, y hay otro que dura 7 días, que es el COSIF, curso de operaciones, prevención y control de incendios forestales. Esos son cursos teóricos. Son cursos teóricos prácticos. El práctico es cómo hacen cuando van al incendio. Cuando vamos al incendio. Cuando van al incendio, ahí lo ponen en práctica. Ahí lo ponemos en práctica, pero igualmente hacemos algunas acciones simuladas. Por ejemplo, la parte práctica, cómo construir una línea de defensa, o cómo construir una línea cortafuego, o cómo construir, cómo trabajar específicamente en un incendio, cómo se hacen las acciones de manejo de la brigada, ya de los bomberos forestales. Son una serie de acciones que se hacen en ese proceso, y inicialmente se da lo que es la parte teórica, pero también la parte práctica se pone en el terreno. Supongo que también tiene que ver cómo el bombero forestal, en el momento en que está enfrentando la contingencia, también se tiene que manejar para proteger su vida. Sí. Porque veo que los bomberos forestales no van a enfrentar un incendio a mano pelada. Tienen que tener trajes especiales, calzados especiales, tienen que tener entrenamiento para saber cómo van a abordar la contingencia dependiendo de la magnitud de las condiciones donde se encuentre. Todo eso es parte de lo que se enseña en esos entrenamientos. Así mismo es. Así mismo es. Todo lo que es la seguridad personal del bombero, indudablemente se pone en práctica. El tema de cómo usar adecuadamente el uniforme, los cascos protectores, los guantes, la mascarilla antihumo, todo lo que es seguridad personal está incluido como una lección dentro de lo que es la parte del curso. Pero bueno, porque te hemos invitado ahora en febrero, a mediados de febrero, entonces nos gustaría que esa parte, digamos, de conocimientos generales, primero, que es un incendio forestal,
y por qué ahora en esta época. Y esa pregunta viene, perdona, quiero ampliar lo que señala, viene porque a veces hay gente, recuerdo en mi experiencia en el Ministerio de Medio Ambiente, que había gente que llamaba que hay un incendio en la autopista Duarte y realmente estaban quemando una grama o una basura de hoja en la zona. ¿Eso se considera un incendio forestal? No. Entonces hay que diferenciar eso, sí, entre lo que es un incendio forestal y qué es un fuego que se produce en un lugar cualquiera. Ok. Un incendio forestal es un fuego que se da sin ningún tipo de control. O sea, se da y avanza sin ningún tipo de control, afectando vegetación, afectando bosques, ya sean naturales o artificiales, y que causan daños ambientales, sociales y económicos. Eso es un incendio forestal. Cuando se sale de control, se convierte en un incendio forestal. Si tú lo tienes bajo control, es un fuego. Por ejemplo, eso que usted decía, Daneri, si a la orilla de la autopista o de cualquier carretera se está quemando un pasto, un pastizal, eso es un fuego, no es un incendio. O el que da un agricultor preparando su Preparando tierra. su Exactamente. Cuando se dan ese proceso de tumba y quema, eso no es un incendio, eso es un fuego, ¿ya? Porque el fuego es toda reacción química con desprendimiento de luz y calor y humo, ¿verdad? Que se da por el objeto de la quema de algún material. Eso es un fuego. La definición ¿ya? Como fuego. Pero ya en los incendios es cuando ese fuego se sale de control y afecta cobertura boscosa o vegetación, ya sea natural, artificial, y que avanza sin ningún tipo de control. Eso es lo primero. Entonces, eso es la definición de lo que es un incendio forestal. Que hay mucha confusión en la gente. Hay un fuego en tal sitio, pero es una quema. Por ejemplo, en la zona de los Haitises, que es muy frecuente esto, ahí lo que se dan son quemas, ahí hay fuegos, porque casi nunca avanza con control, casi siempre se queda muy limitado, ¿verdad? Por las mismas condiciones de suelo, la misma geología y de todo esto. Ya en zonas de bosques de coníferas, que son lo más sensibles al conífera de pino. Los pinos, como exactamente. La gente lo entiende. Los bosques de pino, por las mismas condiciones de su corteza, de su fisionomía y de la resina, que tiene una alta flamabilidad, los incendios se dan y se salen más rápido de control en esas condiciones. De hecho, en las zonas de esas montañas de lo que es la cordillera central, la Sierra de Bauruco, la Sierra de Neiva, se dan muchos incendios forestales precisamente por la misma composición florística, o sea, por el mismo tipo de cobertura, la misma ecología de ahí. Aunque parece contraproducente, pero es así, los bosques de coníferas son ecosistemas que son dependientes del fuego. Entonces, pero sí, eso ya. ¿Por qué te invitamos ahora en febrero? ¿Por qué ahora se presentan estos fenómenos? Ok, porque en el país hay 2 temporadas de incendio. Así como tenemos una temporada de huracanes, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 temporadas de incendio en el país. La primera temporada va de febrero hasta abril, donde los agricultores empiezan a trabajar sus predios en la montaña, a preparar su conuco para esperar las lluvias de primavera. Entonces se dan esos incendios porque los agricultores lo que hacen es que cuando chapean, limpian las malezas y todo eso, le ponen candela, ¿verdad? Le prenden fuego. Y si no hacen ningún tipo de medidas de prevención, ya sean líneas cortafuegos o lo de saberes, como le dicen los agricultores, fácilmente ese fuego se puede convertir en un incendio forestal porque ya se salió de control. Eso coincide también con el hecho de que son las temporadas de sequía. Es decir, que el bosque está seco, hay mucho menos humedad todo el combustible, toda esa materia orgánica que ha caído, todas las hojas que han caído a lo largo del año están acumuladas ahí y seca. Muy fácil que se prenda con cualquier chispita, ¿verdad? Exactamente. Sí, hay condiciones favorables para que se den los incendios. Entonces, esa temporada va de febrero hasta abril y la otra temporada va desde julio hasta septiembre,
que ya entonces el verano entra en su buena y ahí sí las condiciones son más adecuadas para esto. Inclusive en el ministerio están delimitadas cuáles son los lugares que en la primera temporada se originan más incendios, porque se llevan registros y estadísticas de esto. Y se tiene determinado. Y igualmente en la segunda temporada, que va de julio hasta septiembre. Aunque hay una situación, hay un factor que ha dislocado, por decir, toda esa situación, que es el cambio climático. Sí. Ahora nosotros hemos tenido incendios fuera de temporada. Sí. O sea, hemos tenido incendios en enero, hemos tenido incendios en diciembre. En diciembre, estamos sí. en pleno El año pasado invierno. hubo un incendio en diciembre. Exactamente, pero son las mismas condiciones de la variabilidad climática que afectan no solo a República Dominicana, sino al mundo entero. En términos geográficos, ¿cuáles son las áreas que tradicionalmente presentan mayor incidencia o son sensibles a la presencia de los incendios forestales? Sí, como decía anteriormente, lo que es la cordillera central completa es una zona de alta incidencia de incendios. La Sierra de Bauruco, por la misma composición, de que la mayoría de su composición florística son bosques de pinos, y que las mismas condiciones de que es una especie que tiene una alta volatilidad a los incendios por el contenido de sus resinas, ¿verdad? Que son esto, y la parte de lo que es la Sierra de Neiva. Esos son los lugares del país que están distribuidos donde más incendios forestales se registran. Hay otras zonas que se dan fuego, porque ya diferenciamos, ¿verdad?, entre fuego e incendios forestales. Y también en esa zona se dan fuego, porque los agricultores en la montaña, en la alta montaña, preparan los conucos y producen fuego. Entonces, se ha hecho un trabajo con los agricultores de ir haciendo extensión con ellos, socializando la situación de que si no hacen labores de prevención, o sea, si no aíslan el combustible de su conuco, ese fuego fácilmente se puede convertir en un incendio forestal. Entonces hay que seguir insistiendo con eso y que además en la temporada alta de incendios traten de reducir esas situaciones de ir haciendo quema. Yo creo, Joselito, que tú has abordado algo que venía yo pensando, que es el tema de cómo se abordan los incendios forestales. Tú acabas de decir que hay que tomar medidas preventivas y obviamente también si se produce, eso es las medidas preventivas para evitar que lleguemos a tener una contingencia de ese tipo, pero en caso de que se produzca hay que estar preparado para enfrentar de manera rápida, dar una respuesta rápida a fin de que ese incendio no se extienda. Me gustaría escuchar de ti cómo se manejan esas etapas, incluso si hay etapas posteriores de remediación, de restauración de las áreas, o si no es necesario hacer eso. Sí, mira, en el Ministerio de Medio Ambiente está lo que es el programa de manejo y gestión del fuego, ¿verdad? Entonces, cuando en las temporadas altas, constantemente se está en comunicación. Hay una red terrestre de detección de incendios. Son una serie de torres de detección y casetas de vigilancia que están en su mayoría en las áreas protegidas, en esos lugares donde mayor incidencia hay de incendios. Todo lo que es la Cordillera Central, la Sierra de Neiva, la Sierra de Bauruco, tienen casetas de vigilancia. Esas torres están en los sitios más altos para poder tener una mejor, un mayor alcance. Exactamente, con comunicación a nivel de radio. Entonces avisan, cada vez que hay un humo, que el torrero o el guardaparque detecta un incendio o un humo, ya, entonces lo avisa. De hecho, hay clasificaciones de humo. Hay humos blancos, humos grises, humos negros, de acuerdo al material que está quemando, que los guardaparques y los especialistas, los técnicos en el área de incendios conocen. O sea, yo si es un humo blanco, yo sé que se está quemando pasto. Yo no tengo que, aunque tengo que ir a tratar de que no se me salga de control,
pero no es lo mismo, por ejemplo, si se está quemando un bosque de conífera o un bosque de latifoliado que emite, o sea, un humo muy peculiar, denso muy y característico negro. y denso. Entonces, cuando se llega al área del incendio, entonces primero se explora el área. Se explora el área y se inicia el trabajo. Hay dos formas de atacarlo, un ataque directo y hay un ataque indirecto. En ese punto donde tú estás explicando la lógica de intervención, es exactamente lo que está señalando un amigo televidente que nos está preguntando si contamos como país con el personal necesario y capacitado para enfrentar los incendios forestales. Sí, el Ministerio del Medio Ambiente tiene el programa de incendio y tiene distribuido lo que son los bomberos forestales en esos lugares. Tiene de las mayor torres y incidencia. tiene los bomberos forestales. Tiene la torre, tiene los bomberos, tiene el equipamiento. A veces hace falta algún tipo de equipamiento, pero lo que es medidas de seguridad, locomoción, o sea, y cuando se da un incendio, todos los activos del ministerio y del entorno, de la provincia o de la región, se ponen a disposición de Bueno, de y incendio. yo agrego que sí, que contamos con el personal con mucha capacidad. Joselito es un ejemplo, Jerónimo Abreu es otro sí, ejemplo, sí. y muchos otros. Sí, sí, Caí en el Jimmy. error de mencionar algunos, donde son tantos que conozco que son muy capacitados, que de hecho muchos de ustedes dan entrenamiento en otros países. En otros países. De así manera es. que sí. Sí, pero por ejemplo. Inclusive gente que se ha ido del ministerio, pero que sigue colaborando. Claro, porque como es el caso de César. ser bombero forestal El es director un... del sí, el que fue director del parque César de allá. Peralta. César Peralta. Es alcalde ahora Sí. y siendo alcalde es bombero forestal. Sí, sí, sí. Porque el bombero forestal Es es una como el vocación, guardaparque. sí, sí. Es una pasión que llevas que nunca te retiras de ahí. Sí, sí. Pues, el hecho mío, Sí. yo no estoy Joselito. yo no estoy en el ministerio y más sin embargo estoy Sí, siempre eres la temporada. bombero forestal Y soy activo. bombero Sí, activo. exactamente. Indudablemente. Sí. Entonces, pero por ejemplo ahí está Jimmy Abreu, está Jonathan Hernández, hay mujeres Sí, sí, especializadas. sí. Está Kaki. Está aquí en Valle Jackie Nuevo. no es mujer, pero De bombero. Pero por ejemplo, como mujer está Elizabeth Martínez, está Anthony Almanzar, está La Veguita, como le llaman, en la zona de La Sí, Vega, que le dicen así, sí. y otras más que se dedican a enseñar y ser inclusive operativas en el terreno. Entonces, lo que se hace es que para que un incendio se dé, o para que un fuego se dé, necesita de 3 elementos: oxígeno, combustible y calor. Si tú aíslas uno de ellos, tú no vas a tener fuego. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en un incendio es aislar uno de ellos. Como lo que tenemos más fácil es quitar el combustible, porque, por ejemplo, si tuviéramos aeronaves con dispositivos especiales, hay creo 1 o 2 en la Fuerza Aérea, pero igual no dan abasto a todas las situaciones que se dan. Entonces lo que se hace es que se aísla el combustible, quitando toda la hojarasca y todas las hierbas y todo eso y dejándolo a suelo mineral, para que cuando el fuego, el incendio llegue hasta ahí ya no encuentre que quemar y entonces se extingue el fuego. solo ahí. Exacto. Bueno, señores, tenemos que ir a una pausa, Manuel. Volvemos en breve con más contenido de su programa Colibrí Radio. Ya volvemos con Colibrí Radio. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus 2 versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí. Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables. Contra los talibanes y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes. En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa de... Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. En el segmento anterior, Joselito, tú esbozabas así un poco la manera de combatir los incendios, pero a nosotros nos gustaría que tú abordaras un poco más en profundidad este tema, porque es un tema con el cual ya en mi condición de funcionario me tocó bregar mucho, porque la gente asume que el incendio forestal es como el incendio que se da en un edificio en la ciudad, que llegan unos camiones y sacan una manguera y apagan y que por tanto debería ser una acción más efectiva en términos de tiempo, la respuesta como que debería ser más fácil, etcétera, etcétera. Y entonces ni siquiera se dan cuenta que hasta llegar al lugar del incendio es complicado y todo eso. Entonces, te dejo para que tú abordes. Perfectamente, don Manuel. Mire, hay mucha diferencia entre lo que son los bomberos estructurales, que son los bomberos de la ciudad, y los bomberos forestales. Porque el fuego es el mismo. O sea, por decir, se produce llama, se quema un combustible y de eso desprende humo. Pero en los bosques, en la vegetación es diferente. Porque ahí nosotros no tenemos esa facilidad que tienen los bomberos estructurales, que tienen un camión bomba, una mangueras y todo esto, sino que hay que trabajarlo de frente a frente. Es un combate directo con las llamas. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Le decía que para que un fuego se dé necesita de 3 elementos, ¿verdad? El oxígeno, el combustible y el calor. Entonces, el combustible, que en este caso es... El combustible son la hojarasca, la hierba, el sotobosque, la rama de los caída. Todo eso es el combustible en el bosque. O sea, es toda la parte que conforma, en su proceso biológico natural, se degrada y conforma el humus. Pero cuando no está así, es combustible forestal. A eso le llamamos combustible. Entonces, lo que hay que hacer es separar esto. Entonces, se hacen lo que son las líneas cortafuegos. O sea, separando todo el combustible, toda la hojarasca, las ramas, los arbustos, la hierba, y se deja a suelo mineral, se deja a suelo desnudo, para quitar la secuencia del fuego, o sea, se aísla. Y luego entonces va un ataque directo. El ataque directo es sofocarlo, el fuego. Entonces hay equipos, hay herramientas, como son los macló, los matamoscas y todo esto, que tú le das la llama y le quita el calor porque sofoca el oxígeno y automáticamente entonces se apaga. Pero eso es así. Entonces, cuando no hay mucha herramienta en las brigadas, eso se corta una rama y se le cae a ramazo al fuego para tratar de quitarle el oxígeno. Un combate directo del bombero forestal con las llamas. Con las llamas. Entonces, el otro ataque, que es el ataque indirecto, tú produces un contrafuego, se llama. O sea, el fuego viene avanzando de esta área, entonces yo hago mi línea cortafuego, aíslo esto, y aquí entonces le prendo yo mismo de manera intencional para que el fuego avance hacia allá. Y cuando los dos se junten, se acabó el combustible. Se acaba el combustible, entonces viene una fase, otra segunda fase, que es la de la sofocación o la eliminación del incendio. Porque la brigada no sale del área de afección, de la montaña o del sitio donde se está dando el incendio, hasta que no esté apagado por completo. Entonces, porque todavía quedan focos, quedan tocones encendidos, quedan raíces subterráneas que pueden originar otro fuego. Entonces, son una serie de medidas que se hacen ahí, pero es un combate directo con la llama. No es de que tú agarras una manguera y de aquí a 10 o 20 metros le eches el agua, ni un espumógeno. No, de hecho, me imagino que con el agua no es tan fácil que esté ahí, porque los caminos para llegar a donde está el incendio a veces
no existen o son caminos de a pie, o de mulo. Daneri, Me ha tocado vivir la experiencia de caminar 2 horas para llegar al punto cuando y a veces cuando más. es cerca, cuando es cerca. A veces se necesita helicópteros para trasladar el personal hasta un punto cercano. Sí. Y luego, entonces, caminan horas para llegar hasta donde está el incendio. Es una labor muy difícil. El personal, imagínate cuando un personal tiene que caminar 2 horas o 3 horas. Cuando llega, cansado, Sí. agotado, debería descansar. Sí. Pero no, tiene que ponerse a combatir el incendio. Y lo grande del caso es que, por ejemplo, el incendio está ahí. Nosotros tenemos una jornada, casi siempre uno como empleado tiene una jornada de 8 horas de trabajo, ¿verdad? Pero en los bomberos forestales, cuando hay un incendio, no es 8 horas. Es hasta que tú tengas oportunidad y claridad para apagar el fuego. Si no se apagó, o sea, si tú no lo controlaste ahí, tú lo que haces es un campamento ahí mismo. Sí, a dormir, ahí mismo, a descansar un poco, un par de horas para las 5 de la mañana iniciar, porque de noche, por un tema de seguridad personal que se toma muy en cuenta, no es favorable el combate de incendios. Y además avanza menos. Exactamente, en las noches, aunque no ha tocado oportunidad en que de noche, 10, 12 de la noche, porque si no, la seguridad personal de uno está primero. Entonces, si se toca eso, entonces hay que hacerlo. Pero lo reglamentario es que llegó la noche, entonces tú acampas ahí y luego al otro día continúas tus labores, tus funciones, hasta que lo termine por completo. Entonces, cuando llegue el proceso de eliminación y de sofocación, cuando ya todos los posibles focos que se puedan extender estén eliminados por completo, entonces ya tú desmovilizas tu brigada. Y ya entonces... Joselito, y perdón, Daneri, a mí me gustaría como volver un poquito atrás. Porque hablamos de las condiciones ambientales que generan los incendios. Pero no hay dudas de que hay unas condiciones socioeconómicas y culturales que también impulsan, provocan la presencia de los incendios. Como ya sabemos, la mayoría de los incendios, más del 95%, tienen razones humanas. Entonces me gustaría que abordáramos ese tema. Exactamente, sí, don Manuel. Bueno, como es de conocimiento de nosotros, que hemos trabajado ya por muchos años en esta temática, más del 95% de los incendios se originan de forma antrópica, o sea, lo origina el hombre y la mujer, y el ser humano, que trabaja en el campo, haciendo agricultura de subsistencia más que otra cosa. Unos de manera intencional y otras de manera accidental. Sí, uno de manera, sí, que hay muchos que son provocados porque hay personas que son pirómanas que disfrutan con eso, pero la gran mayoría son descuidistas, por decir de esa manera, porque él lo que quiere es quitar las malezas, o sea, la hierba, para preparar el terreno para sembrar maíz, habichuela, lo que sea. O el tipo que va fumando, termina el cigarrillo y tira la colilla, es un descuido. El que hace una fogata para calentarse y la deja encendida. Muchos cazadores, colmeneros, por ejemplo, se han originado, porque como las abejas de la zona hay que echarle humo y eso. Otros cazadores de cerdos y marrones y todo esto, para preparar esto, muchas veces. Entonces son descuidos que se dan y de ahí se originan los incendios. Y Joselito, también en el caso, por ejemplo, de Sierra de Bauruco, hay una incidencia también de la gente que migra ilegalmente, que cruza, atraviesa la Sierra de Bauruco y por las noches hace fuego para calentarse. Y también hacen una que nosotros inclusive lo hemos visto, hacen una antorcha de cuava, de pedazo de pino, para alumbrarse de noche, y entonces esa pavesa y esas chispas muchas veces caen y se originan incendios. O sea, hay muchísimas formas de que se puedan originar los incendios. Indudablemente hay como usted dice, don Manuel, una realidad social que prima en la zona. Empuja la pobreza, la falta de medios de vida, empuja a la gente a tener que hacer un conuco para producir habichuela, las cosas que se cultivan en esa zona, maíz, los víveres,
pero también la situación social y económica que empuja a la gente que migra, de la que hablábamos hace un momento. Son situaciones que empujan a eso. Joselito, ¿y qué papel o importancia tiene en el abordaje de los incendios forestales el manejo de información, de conocimiento previo del área donde se está produciendo el incendio forestal? Porque tú hablabas de las dificultades que hay para abordarlo, y esas dificultades muchas veces que no se conoce cómo es el área. Y cómo evoluciona. Y cómo evoluciona. Sí. Precisamente son de los factores que uno, como jefe de brigada o como técnico en el área del tema de incendios forestales, uno cuando llega al terreno, lo primero que hace es ver todos esos factores. El tema de accesibilidad, el tema de la pendiente, cuáles son las condiciones hasta geomorfológicas de la zona y geológica, porque todo eso influye en el control del incendio. Entonces ya cuando tú tienes una perspectiva de todo lo que es el área que se ve afectando, entonces tú inicias un proceso de cómo es que tú lo vas a enfrentar. Hay una serie por ejemplo, lo que son líneas de control o líneas de defensa. Por ejemplo, una carretera, un río. Yo tengo una montaña allá que no tiene vegetación. Yo sé que es una barrera natural, que el fuego si me avanza hacia allá y llega a un cauce de río, yo sé que no me va a pasar hacia allá. Entonces yo lo que concentro todas mis acciones para este lado, por decir, para tratar de acorralarlo en un lugar. Acorralarlo en un lugar y evitar que se afecte más cobertura. O sea, es decir, Joselito, que si tuviéramos información previa de la topografía, del tipo de combustible, tipo de vegetación, para abordar, enfrentar el incendio, eso pudiera ser muy útil, porque tú acabas de decir que llegan, exploran, entonces arman el plan, la estrategia de abordaje. Sí. Es decir, que contar con información previa, una base de datos previo, pudiera ser una ayuda importante. Es de muchísima utilidad el tema de tener informaciones, estadísticas, de tener data, de tú poder manejar. Y meteorológica, climática. La parte climática es... Porque el viento es un acelerador. Es elemental. El viento, la humedad relativa, el punto de rocío. O sea, son una serie de variables que intervienen, que si tú en lo que es la parte preventiva, que es una fase también que se implementa y que debería reforzarse un poco más para tú generar modelos. O sea, yo con un mapa, por ejemplo, de combustible forestal de esos lugares donde mayor incidencia de incendio tengo, yo pongo en juego varias variables, varios elementos, tengo ya estadística de que en diferentes años, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, han ocurrido incendios en tal zona, a tal hora, porque ya yo tengo un registro. Entonces, en esta temporada que llega la temporada de incendios, yo lo que hago es un trabajo preventivo, el previo, antes de. O sea, por eso es que hay que trabajar el antes, el durante y el después. En el tema esas son las etapas de incendio. Exactamente. Correcto. Entonces, cuando usted mencionó el tema de el post-incendio, ¿qué trabajo se hace? Entonces se hace un trabajo de restauración ecológica con las especies de ahí. La ventaja que hay, que como le decía al principio, los bosques de coníferas, o sea, los bosques de pino son dependientes del fuego. Casi siempre, cuando pasa un incendio, si no es muy intenso, o sea, si no dura bastante tiempo quemando, las semillas que se han dispersado, que han caído en su proceso fenológico de la especie de los árboles, ellos entran en un estado de latencia. O sea, se quedan ahí esperando las condiciones favorables de suelo limpio y todo eso para germinar. Y entonces germinan ellos. Entonces hay una restauración. Porque la ceniza natural, con la lluvia es casi un terreno ideal. Lleno de potasio, porque está ahí. Entonces hay macro y micro elementos que entran en funcionamiento y automáticamente en esos bosques de pino surgen de forma natural. Es un agente renovador
del bosque, de pino, coníferas, porque de coníferas. escarifica las semillas y todo esto. Con esto, bueno, tenemos que ir a una pausa, nos indican que tenemos que ir a una pausa, vamos a la pausa y cuando volvamos tengo una pregunta en relación a eso que tú acabas de decir. Perfecto. Ya volvemos con Colibrí Radio. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Gracias por seguir con nosotros. Decía antes de irnos a la pausa que tenía una pregunta, y más que una pregunta es un comentario, una aclaración, que decíamos nosotros que el fuego se convierte en un agente renovador de los bosques de pino. Sin embargo, esto no debe ser interpretado de ninguna manera como que el fuego es bueno, es algo que debemos provocar o necesario. O necesario en los bosques, ni de pino ni en el bosque latifoliado. Los incendios forestales son, yo diría que quizás ahora mismo está entre las tres primeras causas principales de pérdida de biodiversidad a nivel global. Sí. Y los incendios forestales, lo deseable es evitarlos a toda costa, porque las cosas negativas que tienen son tan grandes que en relación a lo positivo que le podemos ver en términos de renovación del bosque de pino, que yo no me atrevo ni siquiera a compararlo. Los incendios son muy destructores de los ecosistemas naturales y de la biodiversidad, y por eso nos ocupamos de prepararnos para prevenirlos, y en el caso que cuando no podemos prevenirlos, entonces enfrentarlos a tiempo. Sí, claro está. De hecho, nosotros tenemos algo que siempre mencionamos y decimos en las capacitaciones, en las conversaciones, en los talleres que hacemos con las comunidades y esto, que el fuego, los incendios forestales destruyen en horas lo que la naturaleza y al hombre le tarda años y años en establecer. Indudablemente cuando hablo de esto, y me refiero a lo que es la parte de ecología del fuego específicamente, pero no es un asunto que la gente vaya, no, déjame yo quemar para que haya más, para renovar los pinos. No, indudablemente eso hace daño. ¿Qué sucede? Que la parte de ecología del fuego, hay un tiempo en que él mismo necesita renovarse, y él de manera natural, para autorregularse, se hace. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay intervención antrópica de los humanos, la frecuencialidad con que se dan, entonces lo que hace lo contrario, desaparece la especie, porque son tantas veces que se han dado que no va a haber renovación. Sí, porque para que un pino pueda pasar un incendio y seguir vivo, necesita ser un pino que esté bien desarrollado. Pero además, porque no solamente necesitamos el pino. Claro. Un bosque mucho más que el mucho más que el pino. Y todo eso se pierde y no se renueva.
Sí, sí, la parte de la asociatividad y la misma biodiversidad que está ahí, desde el suelo hasta lo que es la parte herbácea, la parte de arbustiva. Y la micro también, la vida microfauna microbiana. La vida microbiana. Porque ocurre un proceso de meteorización. Sí, hay degradación del suelo, erosión. El incendio es un agente realmente dañino, causante de mucho daño muy en los dañino. ecosistemas naturales. Sí, indudablemente. Y los esfuerzos y la tarea es para prevenir y evitar que se den. Ojalá que no se den incendios. Mira, como estamos llegando ya a la parte final del programa, Okay. a mí me gustaría, Joselito, que tú nos hablaras un poco de cuáles son las posibilidades que ahora con la nueva tecnología, con las informaciones satelitales, con todo eso que puede generar potencialidades, primero para la vigilancia, para la información a tiempo, para que los sistemas de control, de prevención de los incendios, pues cuenten con herramientas efectivas. Y una segunda parte es que tú también pues te despidas con lo que puede ser una exhortación a las comunidades, sobre todo las comunidades rurales. Recomendaciones de cómo prevenir exactamente los incendios. Perfecto. Fíjense, la NASA ha desarrollado una aplicación, un software para detectar. O sea, hay satélites que detectan por sensores de calor donde se origina un incendio. Entonces, eso asociado a la red de detección terrestre que tiene el Ministerio de Medio Ambiente se utiliza. Y es de mucha valía. Ahora, ¿qué sucede? Como es gratuito, la resolución, el tamaño de la resolución de los píxeles muchas veces no te da cuando el fuego está originando, sino que cuando ya tenga, por ejemplo, 2 metros, 3 metros de cuadrado, entonces así ya el satélite lo detecta, porque es un servicio de paga. Pero ahora mismo de forma gratuita está eso, que se asocia y se utiliza mucho. Por ejemplo, nosotros lo tenemos en nuestro celular, en un smartphone, en la computadora, en una tablet, y hacemos detección satelital con esto. Vigilancia permanente a través de esa herramienta. Exactamente. En el Instituto Ambiental hay un centro satelital, no está operando a toda capacidad, pero la intención es esa, que eso sirva para entrelazar esa tecnología y toda esa herramienta que tenemos disponible con la que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y poder hacerlo un trabajo y una fase de detección temprana para evitar que se den. Si se detectan a tiempo y se informan a tiempo, la brigada puede llegar más fácil y evitar que el daño sea mayor. Entonces yo, atendiendo a esa solicitud que hace don Manuel, ya como estamos en la parte final del programa, hacemos un llamado a las personas que utilizan el fuego a usarlo con mucho control. Los agricultores que hacen labores de tumba y quema, o sea, de limpiar sus rastrojos, sus hierbas y esto con fuego, que se acerquen a las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, que se le puedan dar apoyo para evitar que eso se den. Si es necesario quemar, pues se aísla el fuego, lo que es el combustible, para evitar que el fuego pase. Lo ideal sería que no se utilizara el fuego, lo ideal sería, pero la realidad es que en las zonas rurales se utiliza mucho el fuego. Sí, la realidad es que mucha gente lo usa todavía como una herramienta fácil y barata de preparar. Los ganaderos también. Los ganaderos también para renovar el pasto. Tú sabes que, y perdona que te interrumpa, una de las causas es que generalmente cuando el fuego se inicia el jueves o el viernes, entonces el sábado o el domingo el agricultor no va a la parcela y ahí viene un incendio. Sí. Lo mejor es que, bueno, nunca lo den, pero si lo dan, que sea entre el lunes, martes, miércoles, de manera, porque ellos van todos los días a la parcela, pero el fin de semana van al gallo, van a esto y se olvidan
Pero volver a también tienen que tomar en cuenta el tema del viento. Sí, sí, hacia sí. dónde va el viento, cuál es la intensidad del viento, qué tan seco está el combustible y lo que tú decías ahorita, lo que ellos le llaman desavere. El desavere, que es alejar la trocha. Alejar lo suficiente del bosque, de la zona boscosa, el material que han cortado, como para que el fuego no alcance, una chispa no alcance el bosque. Nosotros cuando damos la capacitación y los talleres con ellos, que hacemos procesos de extinción, lo que decimos, bueno, lo ideal sería que un técnico del programa de incendio o de la oficina del Ministerio de Medio Ambiente del sitio acompañe al agricultor. Pero yo creo, Joselito, aprovecho, y perdona que te interrumpa ahí, es que mucha gente cree que no se puede dar fuego y por eso no se acerca al ministerio. Ellos deberían saber que el ministerio está en la disposición de acompañarles, de apoyarles, de ponerle un técnico para apoyarle, para que puedan hacer eso. Quemar de arriba hacia abajo, en franja, de 6 de la mañana a 7 o de 6 de la tarde a 7, 8 de la noche, cuando la temperatura o el sol no ha subido mucho temprano, o en la tardecita cuando ya no está tan caliente. Indudablemente es eso, esa es la medida que hay que hacer, y que se acercan al ministerio. Bien, muchísimas gracias, Joselito, gracias, Manuel. Creo que hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Esperamos que las informaciones que hemos vertido aquí a través del programa sean de mucha utilidad para el manejo de los incendios forestales, y les prometemos que estamos preparando un programa específico para tratar el impacto que tienen los incendios forestales sobre los ecosistemas naturales y la biodiversidad. Es algo que se nos quedó, pero lo dejamos a propósito porque tenemos próximamente un programa con ese tema. Así es que muchísimas gracias y le esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde por su acostumbrado espacio Colibrí Radio. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.